Doctores, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, sí, se escucha. Ok, voy a hacer el pase de lista, doctores, y les voy a pedir de favor que al final me digan si no se corta la señal, sino para cambiarme de módem o del lugar donde estoy. Este, Alcocer Durán, Axel Manuel. Axel Manuel Alcocer, ¿no? Alonso Presente, Gutiérrez, doctor. perdón. Presente, buenos días, soy Axel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Ok. Alonso Gutiérrez, Carlos Alfredo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Arias Arciniega, Arlet Guadalupe. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Arias Bautista, Alondra Guadalupe. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Alviso Gutiérrez, Wendy Guadalupe. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Pato Telles, Beatriz Alejandra. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Lucio Palma, Leslie Jared. Lucio Palma, Leslie. Calderón Castillo, Alitzel Anayansi. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Carvajal, Arreola, Juan Pablo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Chávez Martínez, Ángel Homero. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Chávez Mendiola, Jennifer. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. Bruce Pierce, David. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Cuevas Flores, Miriam. Hola, doctor. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Dakduk Mesa, Nahim Alexei. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, doctor. Del Río Ramírez, Eduardo Rafael. Del Río Ramírez, Eduardo Rafael. Delgado Elías, Claudia Fernanda. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Escárcega Castillo, Felipe André. Presente, buenos días. Buenos días, doctor. Fernández Nube, Paulina. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, doctora. Fierro Ruiz Arat. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Figueroa Martínez Abdiel. Aquí, doctor. Buen día. Buenos días, doctor. García Flores Ingrid Angélica. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctora. García Alexis Steven. García Alexis Steven. Okay. García Trujillo Sharon Paola. García Trujillo. Garduño González César. González Bustos Luis Felipe. González Cuevas Anthony Roger. Gutiérrez Sendejas Dayana Lisset. Presente, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Erdosia Ruiz Esparza Vanessa. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Hernández Mundo Emanuel Jaime Miguel. Aquí, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Hernández Telles Nesjaim Abril. Herrera López Ingrid Georgette. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Jiménez Rivera Saraí. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Ladino Sea David Alfonso. Aquí, doctor, buen día. Buenos días, doctor. Mateo Martínez Zaira Linet. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Mendieta Jiménez Aranza. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Mendoza Reséndiz César. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Muñoz Cabrera Andrea Mariela. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Orozco Luna Manuel Hazael. O Azael. Sí, presente, doctor, buenos días. ¿Cómo se dice tu nombre, doctor? Se dice Azael. Azael, perfecto. Sí. Buenos días. Osorio Castillo Héctor. Osorio Castillo. Osorio Islas Valeria Berenice. Pérez Castro Aurea Melanie. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Plasencia Escamilla Simón Samuel. Presente, doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Reséndiz Orozco Monserrat. Presente, doctor, buen día. Buenos días, doctora. Reyes Daniel Casia Leonelli. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Rodríguez Chávez Victoria. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Rodríguez Ramírez Eduardo. Presente, doctor, buen día. Buenos días, doctor. Rodríguez Rosas Andrea Saraí. Rodríguez Terán Flor Elizabeth. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Rojas López Michelle Yulipsa. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Romeo Rebolledo Belén. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Ruiz Aguilera Juan José. Ruiz Cervantes Maribel. Doctor, ¿me escucha? Buenos días. ¿Quién eres? Presente. Sí, Juan José. Perdón, ok. Maribel. Sí, doctor, presente. ¿Qué tal, doctora? Ruiz Farfán Antulio. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Sánchez Callejas María José. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Sánchez Pérez Isaías. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Solari Capra Alessandra. Tinoco Martínez Alexia. Uribe Martínez Ananayeli. Presente, buenos días. Buenos días, doctora. Velázquez Martínez Cintia. Buenos días, presente. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Y Villanueva Gutiérrez Salvador. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Doctor. Sí, dime. Mi compañera Alessandra Solari está teniendo problemas para prender su micrófono. Tuvo que volver a prender la computadora. Ya pude, gracias, perdón. ¿Quién eres, doctora? Alessandra Solari. Solari. Dale. Tenía por ahí también a Leslie Jared Bucio Palma. ¿Dónde estás, doctora? Presente, doctor. Déjame ponerte tu asistencia.
Aquí estás. Sale. Listo. Doctor, buenos días. Soy Alexis. ¿Alexis qué? García. Sale, doctor. Sí, gracias. Buen día. Buenos días. Yo. ¿Y tú quién eres? ¿Quién? Perdón, doctor. Hernández Pérez. Sale. Listo, doctora. ¿No se cortó la comunicación? ¿Se escucha bien? ¿Podemos seguir en esta línea? Sí, doctor, todo bien. Se escuchó bien, doctor. Perfecto. Déjenme compartir la pantalla. Entiendo que ya todos andan desesperados por quererse ir de vacaciones, ¿verdad? Una semana por lo menos a descansar. Vamos, supongo que esta es su última clase y ya de aquí salen todos de vacaciones, una semanita. Todos salimos, no nos vamos a ver la próxima semana. Tenemos fin de semana libre. Entonces, hoy vamos a platicar un poco sobre la economía y la salud y la enfermedad. Ya les había comentado yo que muchas veces, si se va trabando la comunicación o alguna cosa de estas que no alcancen a escuchar bien, me dicen para cambiarnos. Les comentaba que la economía en la salud es de vital importancia. Sin dinero no se puede tener buenos equipos, buena atención a las personas, ¿no? Y la salud es algo muy, muy importante en cualquier administración o en cualquier país, pero también es algo muy caro, muy costoso. El dar servicios de salud actualmente, pues ya no es lo mismo que dar nada más una pastillita o hacer una apendicitis, ¿no? Hay enfermedades muy complicadas y muy caras actualmente. Alrededor del mundo el tema de salud es de gran relevancia, es el primer tema, creo yo, junto con educación y seguridad, son los temas más importantes de cualquier administración en el mundo entero. Es algo relevante, ¿no? Tanto para países de altos ingresos como para los de bajos medianos ingresos, es algo básico, ¿no? Desde el más rico, en algún momento llegan y creo que son los que más padecen, los que más dinero tienen son los que más enfermedades padecen y más enfermedades complejas y difíciles de tratar, ¿no? En el origen de la economía de la salud hay diferencias que se dan para poder nosotros obtener salud o perder la salud. Entre ellos, pues, su naturaleza, cómo es que surgen estas enfermedades como el COVID. La naturaleza es sabia, siempre ha sido sabia, y también nos pone retos. Y nosotros hemos ido modificando el entorno social y el entorno ambiental, y eso ha hecho que se generen nuevas enfermedades como el COVID, como el ébola, como tantas enfermedades tan difíciles de tratar y tan contagiosas, ¿no? Entonces, la naturaleza de esto nos complica un poquito más el estado económico de la salud pública, ¿no? El papel del gobierno, por supuesto, cuando los gobiernos son ineficaces, son incompetentes, en donde el proceso económico tiene mayor relevancia a algunas otras actividades y dejan de lado a la salud, que ya ha pasado en administraciones anteriores, se han dejado de lado el apoyo a la infraestructura en salud, al contratar médicos, al comprar medicinas, equipos. Bueno, pues entonces esto también deteriora aún más la salud del país, ¿no? La estructura imperfecta del mercado, hay estructuras que son del todo corruptibles y que hacen que esto sea, o que llevemos nosotros sistemas de salud de forma correcta, ¿no? Y eso hace que el mercado sea imperfecto. Las externalidades y la equidad, por supuesto, también. Hay factores externos que favorecen en que nuestra salud sea cada vez más débil, como ocurrió ahorita. Nadie se esperaba que surgiera el problema de COVID, y la salud del país y de los usuarios, pues se hizo patente, ¿no? Y la equidad, pues eso nunca se ha podido lograr alcanzar. No podemos todos recibir la misma calidad de salud, y más aquí en México,
En México no se puede recibir, si no hay dinero, no se puede recibir una calidad igual a los que no tienen dinero, ¿no? Entonces, eso es algo que favorece mucho estas situaciones. Los servicios de salud pueden ser considerados un bien privado. ¿Qué es un bien privado? A ver, doctora Alexia Tinoco Martínez, ¿estás por ahí, doctora? ¿Sí, no? Juan Pablo Carvajal Arreola. Es que hoy faltaron muchos. Sí, doctor, aquí. Doctor Juan Carlos, ¿qué es para ti un bien privado? Pues, o sea, a ver, pues por bien, primeramente yo entiendo que es parte como del patrimonio o propiedad de una persona o institución. Y pues al ser privado, pues, vaya, creo que ya lo mencioné, como un inmueble, algo que pertenece en este caso, a sector privado. Ok, y entonces, por lo tanto, tendría ciertas características y no tendríamos todos acceso, ¿no? Tú decidirías, tú tienes una discoteca y tú decides quiénes entran y quiénes no, por ser el dueño, ¿no? Igual en mi consultorio, muy bien, doctor, gracias, igual en mi consultorio, si yo decido atender a un grupo de personas de ciertas características, donde yo lo estoy definiendo, ¿no? Eso es lo que sería un bien privado. Un bien privado es un producto o servicio elaborado por las empresas para su venta o a familias individuales. Y quien no pague, pues será excluido de este consumo, ¿sí? Eso es un bien privado. Yo genero hamburguesas y las vendo. Y las vendo a cierto público en específico, ¿no? Y decido quién entra y quién no entra a comer mis hamburguesas. Y aparte de eso, pongo el candado que si traes dinero, te dejo entrar para que consumas mis hamburguesas. No traes dinero, pues simplemente no es bienvenido en mi negocio, ¿sí? Eso sería un bien privado. En este caso, en los distintos servicios de salud que provee el sector privado, pues hay hospitales y clínicas privadas, están los consultorios médicos, está la venta de medicamentos por medio privado y los laboratorios. Entre otros, son muchos servicios que ofrecen los sistemas de salud privados, ¿sí? Como les comentaba, estos servicios no todos tienen derecho o no todos tienen acceso al uso de estos sistemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, pero se cuentan con esto para las personas que tienen el recurso económico, pues para solventar este bien privado. Pero considerar a los servicios de salud como bienes privados también da lugar a diversos problemas que justifican la intervención del sector público. Uno de los principales es que como bien privado quedan excluidos quien no pague. Quien no tiene dinero no puede acceder al estar médica o no tiene dinero suficiente, pues mejor dicho. Dinero suficiente como para pagar un servicio o una consulta en el estar médica o unos laboratorios en el estar médica o acceder al sistema de urgencias del Ángeles o del San José, pues es complicado, ¿no? Entonces ahí es donde dice el gobierno, bueno, y entonces estas personas que no tienen dinero, ¿a dónde van a ir? Y entonces surge lo que es el bien público. Así sería preferible que la salud fuera un bien público, para que todos tuviésemos el mismo ingreso o todos tuviésemos el mismo acceso a los sistemas de salud. Los bienes públicos poseen dos características básicas, pues no existe rivalidad en su consumo, no existe la posibilidad de excluir a nadie de su consumo, todos pueden tener acceso a esto y por supuesto no va a haber competencia como cuando es un bien privado. En el bien privado todos competimos por ser el mejor médico o por tener la mejor infraestructura o tener a los mejores médicos en esa torre médica, ¿no? Entonces compiten para que ese negocio empiece a crecer y lo que se cobre de frutos o de ganancias y entonces mejoren aún más todo esto. En el bien público no es así. En el bien público no vamos a tener rivalidades, ¿sí? No vamos a tener unos que consuman más y otros que consuman, no. Ahí vamos a tener acceso todas las personas, ¿sí? Y vamos a tener la posibilidad de recibir esa atención médica. Para muchos la salud debe ser un bien público. La mayoría, todos pensarían que esto debía de ser así, que no deben de cobrar. Lógico que hay algunas personas que exigen un poco más de atención, un poco más de cuidado, no les gusta formarse, no les gusta esperar, y eso hace que también la demanda en el bien público pues sea muy alta.
El bien público tiene sus errores también, no creen que es tan fácil y sencillo como para decir, este es público y este es privado, y vénganse todos los que no tengan lana para acá. Eso hace que la demanda incremente y que entonces el servicio sea deficiente, ¿no? Porque no se les va a dar la atención como en el Ángeles, o en el Star Médica, en donde uno llega y en el momento lo atiende, ¿no? Acá van a tener que formarse, van a tener que esperar, van a tener que esperar mucho tiempo porque la demanda es muy alta, ¿sí? No es tanto que los especialistas sean malos, porque son los mismos que trabajan en el área pública que trabajan en el área privada. No, eso no es lo que se pone a consideración, sino la accesibilidad. ¿Qué tan rápido me atiendes? ¿Qué tan eficiente me atiendes? ¿Qué tantos medicamentos tienes? ¿Qué tan rápido me vas a hacer la cirugía? ¿No? Ese es el punto entre el bien público y el bien privado. Para muchos la salud debe ser bien público, es decir, que todas las personas tengan acceso a estos servicios independientemente de su capacidad de pago. Recuerden que la capacidad de pago se determina por el ingreso y los precios. Todos deberíamos de tener esto, sí, así lo contempla la Constitución Política, todos debemos de tener derecho a la salud, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, pues eso dista mucho. Ya les había explicado yo que hay distintos sistemas de salud, ¿no? En donde tenemos servicios de salud públicos, en donde tenemos servicios de salud públicos y que están muy saturados. O estudiamos los distintos modelos que tenían. Por ejemplo, Cuba. Cuba tiene un sistema público totalmente. México tiene un sistema híbrido donde comparte actividades públicas y privadas. Entonces, todo esto favorece el que se den estas inequidades, ¿no? En Cuba es un muy buen sistema de salud, pero todos tienen el mismo sistema de salud, ¿no? Lo deficiente de su sistema de salud, todos lo sufren. Aquí en México no, por ejemplo. La deficiencia o la demanda tan grande del sistema de salud público hace que algunas personas tengan acceso a un bien privado, ¿no? A un sistema privado. Si nadie puede ser excluido en el sistema público, entonces no existe razón para que las personas paguen. Sí, efectivamente. Todos van a tener acceso a esto. ¿Cómo se financia entonces la producción de estos bienes y servicios de salud? Un sistema así no sería eficiente, aunque sí equitativo. ¿Cómo se financia estos sistemas de salud? Eso es importante que nos quede claro. David Cruz, ¿estás por ahí? ¿Doctor? Sí, doctor. A ver, doctor, cuéntame, ¿cómo piensas tú que se financian los sistemas de salud públicos en México? En alguna ocasión lo platicamos, creo. Sí, bueno, si no mal recuerdo, bueno, obviamente dependen del gobierno, más que nada, como en todo se coordinan y se da ciertos, bueno, con los impuestos incluso de los mexicanos llevan a cabo, bueno, este dinero hacia el servicio de salud, así es como lo tengo entendido. Ajá. Bueno, miren, piensen en que el gobierno del país, gobierno federal, es una gran empresa que administra el dinero de sus patrones, que eso es el pueblo. Viéndolo como una empresa, toda empresa tiene gastos, pero también ganancias. Y el gobierno no se queda exento de eso. Y tiene varios negocios de donde alcanza o acerca recursos económicos para poder tener esas ganancias y que el país siga funcionando con luz, con agua, con servicios básicos, carreteras y salud, ¿sí? Entonces, de esas ganancias que obtiene el país, es de donde se financian todos los demás programas, seguridad, educación, salud, apoyo a la pobreza, becas económicas, una serie de factores, ¿no? Y todo ese dinero sale de las ganancias de Pemex, de las ganancias de la CFE, de las ganancias de los impuestos, por ejemplo, como decía el doctor David, de todas esas cosas, de las multas que nos ponen, del SAT, por ejemplo, todos los impuestos que nos cobran ahí, pues todo eso se va a una bolsa grandota. Y al final del año dicen, tuvimos un superávit o una ganancia de
50,000 millones de pesos. De esa bolsa de ganancia de 50,000 millones de pesos, bueno, pues ¿qué necesidades tiene nuestra gente, nuestro patrón o nuestros patrones? ¿Qué necesidades tienen? Y hay que darles ganancias, de estas ganancias hay que darles a disfrutar de estas ganancias a nuestros patrones, que es el pueblo. Y entonces, no, pues que en Monterrey le hace falta un hospital, en Guanajuato le hacen falta 500 médicos, en Querétaro se están muriendo porque no tienen medicina, mándales medicina, y así sucesivamente. Y luego de toda esa bolsa dividen cierta cantidad para los estados. De acuerdo al tamaño del estado o la población que tienen, es la cantidad de recursos que les llega. Y por ejemplo, van a decir que del total de las ganancias del país, el 50% se va a dividir para los países, para los estados. Si San Luis Potosí tiene, de acuerdo a su población y a su territorio, se representa un 20% de todo el territorio nacional, le van a dar el 20% de esas ganancias. Querétaro representa un 10%, le dan el 10% de todas esas ganancias, de esa bolsa gigante que tenemos de dinero. Y así es como sobreviven los estados. Y así es como sobreviven cada uno de los programas. Así es como se financia el sistema de salud. Por eso luego vemos que se están peleando al final del año, como por octubre, septiembre, octubre, empiezan a autorizar el presupuesto del siguiente año. Y entonces dicen, es que a salud le dieron menos, es que al CONACYT le quitaron todo el recurso. Al INE le pegaron porque no le dieron todo el dinero que necesitaba para sus campañas. Y así sucesivamente se van dando este tipo de equilibrio económico en todo el país. De ahí es de donde surge el dinero para financiar los sistemas de salud públicos. No así para el sistema de salud privado. El sistema de salud privado es otra empresa independiente de la empresa del país. Es una empresa particular, individual, como el que pone su tienda de tortillas, como el que pone su local de garnachas. Pues así, un hospital pone su local, su edificio, y empieza a cobrar para ellos y generar tanto lo necesario para cubrir lo básico que necesita ese hospital y como para pagarle a todos sus trabajadores, y de ahí todavía le quede ganancias al dueño del hospital, ¿sí? De la misma forma funcionan todas las empresas, igual el gobierno federal funciona de la misma forma, los gobiernos estatales funcionan de la misma forma, porque los estatales también generan sus propios impuestos que son para ellos mismos. Aparte de lo que reciben de la bolsa federal, generan impuestos y generan ganancias de sus propios negocios. Y entonces entra el debate, ¿qué es correcto en la economía o en la salud pública? ¿Qué necesitamos otorgar? ¿Eficiencia o equidad? Vamos a hacer un mercado, vamos a competir contra un mercado o contra el Estado. ¿Qué es mejor, el liberalismo o el intervencionismo, no? En las cuestiones de salud pública hablamos. En el primer caso de un fallo del mercado son los bienes públicos, como el caso de la higiene alimentaria, pues eso también nos perjudica mucho, la salud pública, la prevención de riesgos medioambientales y la investigación sanitaria. Todo esto genera que el sistema público falle frecuentemente. Podemos dar dinero para cuestiones de salud pública, pero si hay una mala higiene, si no hay sanidad, si no hay la parte que también tendrían que apoyar, pues el sistema de salud fracasa. Si la salud pública tiene problemas de salud pública importantes, porque no bajamos de peso, porque es una población gorda, porque es una población descuidada y no lava sus verduras, no hierve el agua, entonces la salud pública se ve transformada, o como pasó con el COVID, ¿no? Nunca esperábamos el COVID, y sopas que llega el COVID y nos arruina todo el presupuesto del 2019, del 2020 y del 2021. La prevención de riesgos medioambientales, pues lo mismo, la investigación sanitaria, ¿no? ¿Cuántos problemas sanitarios hay que no se han podido resolver y problemas que no se pueden arreglar por la cuestión medioambiental? Un segundo fallo del mercado, la falta de equidad. La distribución de ingresos muchas veces es muy desigual y por tanto los resultados del mercado son poco equitativos. Lo vemos palpablemente en nuestros sistemas de salud público contra los privados, ¿no? Si tienes dinero, te resolvemos el problema inmediatamente. No tienes dinero, te tienes que ir a formar, y eso hace que los sistemas de salud públicos se vean saturados y rebasados en cuanto a atención. Por eso es que dicen, es que no sirve el sistema público. No, sí sirve. Son buenos los médicos que están ahí, son los mismos que dan en el sistema privado. El problema es que hay tanta población que no alcanzamos a ver a tantos, y no hay tantos médicos que trabajen, o no hay tanto presupuesto, mejor dicho,
que nos dé como para contratar los médicos necesarios para que se les dé atención a toda la población de forma gratuita, ¿no? Quieren que le demos, por ejemplo, en San Luis de la Paz con 17 consultorios, quieren que le demos atención a toda la población que llegue y luego nos vemos rebasados, ¿no? Un tercer fallo del mercado se refiere a las externalidades. Una externalidad es un costo o beneficio que recae sobre una persona distinta de su producto o consumidor. Las externalidades pueden ser en la producción o en el consumo y pueden ser negativas o positivas. Terceras personas que actúan de forma grotesca, de forma aprovechada, como pasa con los medicamentos, como pasa cuando subrogamos servicios. Bueno, eso también hace que el mercado falle. Ahorita se está viendo mucho las diálisis, por tanto, a consecuencia o secuelas de una diabetes mal manejada, de una hipertensión mal cuidada, son sus consecuencias. Y están surgiendo muchos pacientes de ese tipo. El problema es que el sistema de salud público no cuenta con equipos para hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal a la cantidad que se requiere. Y entonces, pues tienen que subrogar los servicios. Y cuando se subrogan los servicios, las personas que tienen estos equipos, pues cobran muy caro, ¿no? Y lógico que requieren 5,000 personas diálisis peritoneal o hemodiálisis, y de esas 5,000 personas, pues nada más podemos pagar a 2,000, y de esas otras 3,000 que sobran, nada más vamos a darle con nuestros equipos servicio a 500. Y entonces queda un montón de población descubierta, ¿sí? Quedan 2,500 personas descubiertas, por decir una cifra, y las cuales no reciben este servicio. Y ahí es donde fracasa el sistema de salud público. Y eso es una externalidad negativa. Algunos ejemplos de externalidades positivas son los programas que previenen el contagio de enfermedades, como la vacunación. Es una inversión correcta. Vale invertir en la prevención en ese momento que tener un montón de enfermedades prevenidas por vacunación y que se presenten y que generen epidemias muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, sarampión, la polio, que está prácticamente en un proceso de erradicación en el país. Bueno, todo eso se evitó invirtiendo en vacunas, ¿no? El COVID, un ejemplo claro. ¿Costaron caras las vacunas? No sé si costaron no tan caras, pero como fueron en cantidades exageradas, se invirtió mucho dinero en compra de vacunas. Pero la ventaja fue que evitamos que se enfermara la población. No hubiésemos tenido los ventiladores suficientes, oxígeno de alto flujo, como para atender a todas las personas que pudieron haber caído en un hospital, que al principio fue un show, pero que si no hubiésemos parado todo esto con las vacunas, créanme que no hubiese podido hubiese sucumbido el sistema de salud público y privado también, ¿no? Porque cuando tratamos de buscar hospitales privados para atención de COVID, pues de entrada nos pedían 1,000,000 de pesos para poder tenerlo al paciente ahí. Las externalidades negativas se dan también, por ejemplo, con relación a la contaminación ambiental. Ahí sí eso es negativo, enferma a nuestra población, pero ya no podemos evitarlo porque así es nuestro sistema de salud. El cuarto fallo del mercado se da debido a que generalmente no existe información perfecta. No damos la información correcta a la población, no educamos a nuestra población para evitar enfermedades. Si esto que hicimos con el COVID y esta forma de educar en 1 año y medio, 2 años, a la población para el uso de cubrebocas, la sana distancia, el no asistir a lugares concurridos, todo esto, se diera de esa forma como para la diabetes, para la obesidad, para la hipertensión, que se controlaran los pacientes, que evitáramos llegar a ser diabéticos por ser tan gorditos, que no comíamos tantas comidas chatarras o cocináramos en microondas y ese tipo de cosas, evitaremos muchos de los cánceres que actualmente están. Si dejamos de fumar, si dejamos de consumir alcohol, drogas, muchas de las enfermedades que existen actualmente se podrían prevenir. El problema es que no hay una vacuna, como en las enfermedades prevenidas por vacunación, que eviten a que nos volvamos gorditos. Ahí es un proceso de educación. Y si la gente no se educa, pues esto nos lleva a este fallo, ¿sí? Una información imperfecta que hace que la población no se cuide simétricamente o parejo, todos sigamos hacia el mismo rumbo, y entonces generamos adicciones y generamos drogadicción y generamos una serie de problemas, ¿no? Todos estos fallos del mercado provocan la necesidad de que el Estado intervenga en el sistema económico, en especial en el tema de salud.
Pero ¿falla también el Estado en esto? ¿Todo esto es a consecuencia del Estado o es un problema generado por nosotros? A ver, vamos a buscar a alguien que nos conteste. Doctora Casia Leonelli, ¿estás por ahí? A lo mejor fue de las que no llegó. Miriam Cuevas Flores. Doctora Miriam. Antulio Ruiz Farfán. Sí, doctor. ¿Me podría repetir la pregunta? Ahí está puesta en la pantalla, doctor. Dice, el Estado también falla en función al otorgar una salud correcta a nuestros usuarios o a la población en general. ¿El sistema de salud público está fallando porque el Estado está fallando? ¿O por qué tú piensas que falla este sistema de salud público en cuanto económicamente hablando? Pues yo siento que sí, porque hay muchas desviaciones de dinero y en algo, bueno, en una conferencia a la que asistí, comentaba una pediatra que no me acuerdo en qué sistema de salud mencionó, pero que faltaban incluso cánulas pediátricas, entonces Claro. que muchas veces tenían que, o guantes incluso, cosas muy sencillas y pues digo, no son baratas a gran escala, pero pues que son baratas y pues que hacían falta, entonces yo creo que sí falla económicamente en algunas situaciones, pero siento más que es como desvío de dinero. Exactamente. Eso que tú comentas sí tienes toda la razón del mundo y falla porque los recursos son mal manejados, efectivamente. El dinero ahí está y prevén o buscan comprar cosas que no tienen tanto impacto en el sistema de salud y dejan de lado pues lo más fácil o lo más sencillo y que no tenemos tampoco acceso. Efectivamente, no faltan guantes o cánulas o es tanta nuestra demanda, también hay que ver eso, ¿no? Que es tanta la demanda de población que tenemos nosotros que al momento queremos dotar o dotamos con cierta cantidad, pues nos vemos rebasados. Y a eso agrégale el desperdicio que generamos. No sé, ustedes ahorita ya cuando entran a los hospitales y todavía sigue esa misma tendencia. Cuando yo estudié, hice mi internado en el Seguro Social, y cuando yo hice mi internado nos daban premios a nosotros, al mejor interno, al que menos gastaba, al más ahorrador, al más consciente. ¿Por qué? Porque buscaban eso, ¿no? Optimizar los recursos que teníamos. Una sutura, tenemos que suturar a una persona con una herida de 10 centímetros en la cabeza, por ejemplo, un tubazo, un escalpe, y tenemos que suturarlo con un solo nylon, ¿sí? El que lo lograba hacer, pues era uno de los médicos que más ahorraba en el sistema, y si no lo hacías y abrías una sutura y dabas 2 puntos, y abrías otra sutura y dabas otros 2 puntos, no, te regañaban, hasta de guardia de castigo te dejaban en ese entonces, ¿no? Porque no había suturas, porque no había algo tan básico, pero era porque se desperdiciaba mucho. La respuesta es sí, el Estado está fallando, falla en ese tipo de situaciones, falla en la falta de cálculo, de prever cuánta población va a llegar a nuestros sistemas de salud y cómo los vamos a atender. Si ustedes me hablan de indicadores de cuántas personas debe atender un médico en un núcleo, pues son 3.500 personas, ¿no? Una persona, un médico con sus 2 enfermeras, debe atender a 3.500 personas en su zona de influencia. Hay veces que nos dejan hasta 7.000 personas. Y eso hace que las personas no reciban la atención correcta, que ese pobre médico termine fastidiado, que termine dando 20 o 25 consultas y aún así se quedan todavía 50 formados ese día. Y lógico es que esas 50 personas van a decir, es que es un médico flojo, haragán, nada más se la pasa comiendo en el consultorio, se la pasa platicando con los pacientes, de ahí no se levanta de la silla, y no ven realmente el contexto de cuánta población tenemos, ¿no? Y que lógico que al paciente número 15, el médico ya termina histérico, nervioso, enojado, ¿no? Entonces, sí está fallando el Estado en cuanto a su administración. ¿Cuáles son los fallos del sector público? Pues problemas relacionados con el mercado político. También hay cuestiones políticas que tratan de solventar ellos y que no se fijan en los problemas reales del país, ¿no? Entonces, eso favorece el que tengamos este mercado tan ineficaz, este factor de apoyo al sector público. Ineficiencias en la provisión de bienes públicos, la dificultad de definir su tipo y cantidad, y dificultad en el control de monopolios naturales.
Permítanme. Los fallos del sector público, existencia de internalidades, costos o beneficios privados asumidos para el sector público, lo que les comentaba. Luego nos cobran mucho, nos cobran demasiado los servicios subrogados. Los medicamentos nos estaban vendiendo muy caros y se aprovechaban de eso las farmacéuticas. Sí comprábamos grandes volúmenes de medicamento, pero luego se pasaban mucho con los costos. Ignorancia de los costos reales con los que opera la administración pública, otra parte de las cosas con las que muchos de los administradores no tienen el concepto, no tienen la idea de cómo distribuir ese gasto realmente e ignoran qué es lo que se necesita en los sistemas de salud. Por eso es que no hay nada mejor que actualmente el médico o las personas de salud ya tengan maestrías o diplomados o doctorados en función a economía, ¿sí? Porque así nosotros podemos aprender a administrar. Nada mejor que un administrador sea un médico, el cual tenga el conocimiento de qué suturas, de qué medicamentos, de qué instrumental podemos comprar y cómo gastarnos ese dinero, ¿no? No hay incentivos para la eficiencia. Sí, también nuestro personal se cansa de estar trabaje y haciendo y sacando cosas y no recibe una remuneración económica correcta, ¿no? Eso también favorece el que pues, sea un factor en los sistemas públicos y que desanime el trabajo correcto en las personas. Ya lo habíamos revisado que siempre el dar un premio, el decir estás haciendo bien las cosas, eso generaría mucho beneficio. Se llegó a ver en algún momento que el sistema de salud nos iban a fijar un sueldo en los sistemas de salud público y que nos iban a pagar de acuerdo a productividad. Después de que te fijan un sueldo, vas a ganar 5,000 pesos. Pero si tú ves 15 pacientes o 10 pacientes, vas a recibir tus 5,000 pesos. Y por cada paciente extra que veas visto bien, de buena calidad, cirugía, situación, te iban a dar una remuneración por cada uno de ellos. Así es como se pensaba que podía ser el sistema de salud público y eso iba a ser un premio o un incentivo para que el personal diera un buen servicio, hiciera bien las cosas y no llegara nada más a descansar a los sistemas de salud públicos, ¿no? Pero resulta que no se pudo porque iba a ser mucho la pérdida, otra vez, cuestiones políticas y económicas en donde prefirieron mandar dinero a otras situaciones como, no sé, alguna construcción de algo distinto, un aeropuerto nuevo, un tren diferente, y entonces sacrifican dinero que en verdad se requiere para los sistemas de salud. Entonces, de ahí el que nosotros veamos a nuestro país como un sistema de salud imperfecto, porque no sabemos irnos hacia un bien público o un privado. Los privados son bastante caros en algunos momentos. Se trató de equilibrar cuando llegó lo de similares, se bajaron mucho los costos, pero ahorita ya las personas también buscan ese beneficio, ¿no? Ver qué es bueno y qué es malo. ¿Quién está en similares? Si es un médico titulado, es un estudiante que está trabajando ahí, y entonces todo eso favorece estas situaciones. Doctores, ¿hasta aquí alguna duda? Hoy la clase era pequeña, espero que se haya escuchado. Es un tema importante esto de cómo analizar y cómo ver nosotros la perspectiva económica de nuestro país. Doctores, hasta aquí los dejo. Les deseo, si no hay ninguna duda, les deseo unas vacaciones correctas, que se cuiden, vamos mejorando. Esperemos que con las vacaciones no venga un repunte de casos de COVID y que sigamos como hasta ahorita en nuestra presencialidad. Ya están ustedes yendo a clases, ya están yendo a prácticas, entonces que esto se siga dando. Doctores, un abrazo y cuídense mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Nos vemos en 2 semanas, cuídense.